El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 03.03. 2020 actualizado 03.03. 2020 todo elo que se asocia al nombre de Víctor Tzwa y a icónico, su entrevista, su canción y la película que protagonizó, la Aguja. Esta película ya puede calificarse de perestroïka. Pero se distingue favorablement de otra película de la perestroïka por su alto nivel artístico. La película fut réalisada por el alumno de Sergei Soloviev, el joven director kazajo Rachid Nugmanov. Invitó especialmente a acteurs no profesional para los papel principal, solo gente carismática del rock'n'roll ruso. Como Tzwa, Mamonov. Y el inimitable friki Alexander Bashirov. A Tzwa le dijeron que interprétera al James Dean ruso, un héros y rebelde. La trama de la película, Aguja, como admitió el director. Ofuscó deliberadamente la trama eliminando todo el secundario, el que convertía el guion en misterioso. Moro, el personnage de Víctor Tzwa, le gars a un pueblo donde alguien le debe, al parce, una cantidad considerable de dinero. No sabemos para qué, nunca se aclara. Solo vemos al ayudante del fogonero, Bashirov, huyendo de Tzwa con una lave inglosa. Promete devolver el dinero más tarde. Depuis vemos a Tzwa en la galería de tiro, donde su novia Dina está entrenando. Le pide que le de cobijo un par de días hasta que consiga el dinero. Dina le da la slave, pero se comporta de forma extraña y alienada. Moro no reconoce a su antigua amiga, ve que se comunica con gente extraña, se comporta de forma sospechosa y, por ejemplo, guarda en la chimenea, clorhidrato de morfina, una droga. O mejor dicho, la droga es introducida en la casa por alguien extraño su papel elo interpreta Piotr Mamonov. Moro decide llegar al fondo de toda la historia, encuentra a un extraño invitado, es un médico con el que trabaja Dina, Moro acude al hospital y el OVE. Pero el propio Moro también se encuentra con alguno tipo sospechoso en un bar local, no está muy claro en qué negocio. Entonces vemos una pelea, en la mejor tradición de las películas de acción. Tzwa, naturalmente, sale victorioso de la pelea con el toro criminal. El plano simbólico en la película, planta rodadora en el desierto. Es una metáfora del carácter y el estilo de vida del protagonista, que vive como una planta rodadora, libre, sin atadura. Entonces nos enfrentamos a una escena explícita, no de sexo, no. Dina se droga y Moro la descubre. Quiere ayudar a su amiga, persuadirla para que elo deje, pero para elo necesita salir de la ciudad, rompe todo los viejos lazos y conocido. Así elo hacen, se van al desierto, al antiguo, pero desecado, mar de Aral. Pero Dina le va droga en secreto, por elo que no es posible levar una vida verdaderamente limpia. Entonces Moro le roba las droga, Dina enloquece, sufre el syndrome de abstinencia más duro, pero al cabo de 15 días está mejor. Finalmente, los héros regresan a la ciudad. Y el primer invitado es un médico traficante, al que Moro ya ha visto una vez. Moro no le deja entrar. En la siguiente escena vemos el extraño bel de Piotr Mamonov. Engana a su socio, fingiendo que la sampola se las levo Moro. Moro sale para reunirse con su amigo, puis no ha concluido su negocio con el deudor. En eso abandonado vemos una extraña escena en la que Bashirov pronuncia su famoso discurso, parodiando, al parce, a todos los políticos del mundo. Moro regresa a casa. Pero entonces es abordado por una banda de traficantes que creen que ha robado en Pola. Nuestro superhéroe acaba con todo elo. Pero cuando llega a casa, se da cuenta de que Dina ha vuelto a la sandada. Y entonces va a ocuparse del mal principal, el doctor, que, como Moro está seguro, enganchó a la chica. Vemos la escena en la piscina, el monólogo del doctor. Arthur, que, por supuesto, no es culpable de nada, los propios adictos exigen una dosis. Moro no hizo nada, se fut. Al final vemos al héros caminando por un callejón nevado, y el hombre que le pidió un cigarrillo le apuñala en el estómago. Sin embargo,
los auteurs hicieron que el final fura ambiguo, no sabemos si Moro murió o sobrevivió. Excepto que Dina debió de morir. El significado de la película, Aguja. Esta es la primera película soviética sobre un superhéroe solitario. Se nos muestra a un nuevo y joven héros que se opone a la decadencia y podredumbre general, social, moral. Solo la fe en sí mismo, en su destino y en su camino salvará a un hombre en el nuevo mundo, tan terriblemente cambiante. Dina no ha encontrado este apoyo en sí misma, está con nada. Pero el héros, que en teoría debería morir, est en fuerte que es inmortal, a pesar del giro obviamente infeliz de los acontecimientos. El significado del final el héros se aleja en la distancia, en la oscuridad, por un callejón cubierto de nieve al son de una canción. Que todo el mundo parece conocer, blood type on your sleeve. Luego volvemos a ver la pelea, la de honte. Et la forma que tiene el director de insistir en que el espíritu del héros no está roto. Admin.